Buenos días, es un placer saludarles. Una mañana fresca, una mañana bonita. Gracias a Dios por sus bendiciones. Damos gracias a Dios por la vida, la salud que Dios nos ha prestado. Gracias por ello. Es una bendición amanecer con un nuevo sol, una nueva oportunidad, amanecer con vida. Eso es lo bonito que tenemos en este día de hoy. ¿Cuántas personas que en realidad quisieran levantarse y caminar, pero la situación donde están y como están no les permite? Hoy más que nunca estamos pasando una situación crítica a través de la pandemia que nos está visitando, y esperemos que no se quede con nosotros. Tenemos a un Dios vivo, poderoso, que puede echarlo para afuera. Entonces, pero damos gracias a Dios porque Dios nos ha permitido estar con vida, con la familia, mi familia, la familia de usted, la familia de cada uno de ustedes que amaneció hoy rozagante, hoy amaneció con muchos deseos de adorar a Dios, con muchos deseos de glorificar a Dios. Hoy que es un día domingo bonito, un domingo de adoración, un domingo de alabanza, un domingo de glorificación, un domingo de resurrección. Este es un día festivo para nosotros y para todo el mundo también. En esta ocasión quiero que ustedes y yo tratemos un tema tan importante en medio de la situación que vivimos. ¿Qué hacer en tiempos de angustia o crisis? ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer en este tiempo? Hay una escritura que nos dice cómo le hicieron ellos cuando estaban viviendo en esta situación, esta crisis que estaban viviendo, porque la situación no era para menos. Y para eso quiero invitarles a ustedes para que conmigo vayan a la palabra del Señor. La palabra del Señor, usted la debe tener en su mano, o el teléfono, o el iPad, o qué sé yo, pero la palabra debe estar en la mano nuestra. ¿Para qué? Para ver si es verdad lo que estoy leyendo, si es verdad lo que estoy diciendo. Eso es lo importante, porque a veces nosotros decimos cosas que no están dentro de la Escritura. Pero vea conmigo al libro de Esther, capítulo 4, versículo 1 al 3. Dije Esther, capítulo 4, versículo 1 al 3. Vamos a leerlo con mucho cuidado y vamos a prestar atención de lo que este pasaje nos dice. Por ejemplo, luego que supo Mardoqueo todo lo que había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por toda la ciudad clamando con grande y amargura de clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar dentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y el lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro, lamentación, cilicio, ceniza, era la cama de cada uno de ellos. ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era el motivo por la cual estaban viviendo así? Esta es una historia de las muchas que usted puede encontrar en la Biblia, de las muchas, donde el pueblo fue torturado, donde el pueblo fue sacudido, donde el pueblo fue lacerado. Conocemos bien la historia del pueblo de Israel, y esta es una de ellas. Resulta que el pueblo de Israel estaba en Babilonia y habían pasado décadas, tiempo, y entonces ahora llega este tiempo del rey, en la cual había un hombre que estaba muy cerca del rey. Había un hombre que estaba pegado al rey. ¿Cuál era la razón por la cual
iban a destruir al pueblo de Israel. ¿Sabe usted por cuál? ¿Sabe usted cuál era la razón? La razón era porque el pueblo, o porque Mardoqueo no se inclinó a adorar al rey. No adoró al rey. Y entonces esa era la razón por la cual Amán había dicho que había un pueblo que no estaba de acuerdo a las costumbres de Babilonia. Le llevó eso al rey. Tú tienes gente aquí que no está de acuerdo con nuestras costumbres. Tú tienes personas aquí que no están de acuerdo con nuestros hábitos. Y es por eso que hoy vengo a ti para que me des una orden para poder aniquilar ese pueblo y tengamos nosotros libertad. O sea, le está diciendo al rey que le diera una orden. Pero el problema no era eso. El problema era que Mardoqueo tenía algo especial con el rey y el rey lo tenía en una estima a él. Y cuando Amán se dio cuenta de eso, fue el pretexto que usó para poder destruir al pueblo de Israel. Y entonces empezó, como dicen vulgarmente, el traca-traca, el pleito. Empezó a programar una aniquilación del pueblo de Israel. No solamente Mardoqueo iba a morir, no solamente él, iban a morir todos los judíos que estaban habitando en Babilonia. Y entonces armaron esta tregua para acabar con el pueblo de Israel. De tal manera que cuando supo Mardoqueo aquello, cuando supo Mardoqueo que iba a ser aniquilado el pueblo, cuando habían ya programado, había firmado el rey Asuero este edicto, entró en el corazón de Zaqueo el deseo de liberar a su pueblo, el deseo de liberar a su gente, el deseo de liberar a todos aquellos judíos que estaban viviendo ahí. Y empezó a llorar, empezó a lamentar, empezó a sufrir por un pueblo, empezó a hacer ayuno, silicio y se metió con Dios. Eso es lo importante. ¿Qué hacer en una situación de tal magnitud? ¿Qué hacer cuando estamos rodeados de enemigos? ¿Qué hacer cuando estamos al borde de la muerte? ¿Qué podemos hacer? A mí me llama la atención que Zaqueo lo que hizo fue lo pertinente: buscar a Dios, meterse con Dios, buscar la presencia de Dios, buscar la relación con Dios, buscar la compañía con Dios. Usted puede hacer lo mismo cuando se encuentra en esas condiciones. Buscar la presencia de Dios. La presencia de Dios hará que usted sea liberado de aquello. La presencia de Dios hará que usted salga de la crisis donde se encuentra. Entonces, Mardoqueo lo que hizo fue entrar en ayuno y oración y volverse a Dios, tornarse de todo corazón a Dios. ¿Pero qué más hizo? ¿Qué más hizo Mardoqueo? Mardoqueo hizo una o dos o tres cosas. Lo primero que hizo, ponerse en oración en busca de Dios en tierra ajena. Escuche bien lo que estoy diciendo. Se puso en oración, en un clamor en tierra ajena. No es fácil estar en una tierra ajena donde las costumbres son diferentes, donde todo es opuesto. Entonces, pero Mardoqueo se puso en oración, no a la costumbre de Babilonia. La razón era, la situación que vivía era que iba a morir su pueblo. Se vistió de cilicio y ceniza. Esa palabra cilicio y ceniza, como que estoy diciendo, le entró en su corazón a algo como se le puede llamar depresión o impotencia, mejor dicho, impotencia. Porque él no podía hacer absolutamente nada.
porque había un rey a quien debía honrar o había que temer, no honrar, temer. Era el que tenía la última palabra. Entonces Mardoqueo se humilló delante de Dios, se humilló delante de él, se metió en la presencia del Señor, tratando de liberar su pueblo y de liberarse a sí mismo él. ¿Ok? Entonces, estamos viendo la otra razón. La tercera razón sería arriesgar su vida. ¿Por qué arriesgar su vida? Estaba prohibido pararse frente a la puerta del rey con vestido de negro o cilicio o ceniza. Era prohibido. Toda persona que se paraba frente a la puerta del rey con esa vestimenta era inmediatamente muerto. Entonces, Mardoqueo arriesgó su vida por el pueblo. Mardoqueo arriesgó su vida por los jóvenes, los niños. Estoy pensando que Mardoqueo se estaba tornando como un salvador del pueblo de Israel allá en Babilonia. Pero él no se quedó con los brazos cruzados diciendo, nos van a matar, nos van a matar. ¿Qué hacer entonces en tiempo de crisis? Vuelvo a repetir, tornarse a Dios. ¿Qué hacer en tiempo de desesperación, en tiempo de angustia? Buscar la presencia de Dios. Eso es lo que necesitamos hacer. Y eso es lo que necesitamos hacer hoy que nos encontramos en estas circunstancias, en este problema, en esta pandemia, en esta situación que estamos viviendo. Lamentablemente yo puedo percibir que la iglesia no se ha volteado a Dios. Lamentablemente, iglesia, usted no se ha metido con Dios. ¿Por qué lo noto? Porque sacamos un programa donde podían estar leyendo la escritura y apenas estoy recibiendo un reporte que están 4 o 5 personas. ¿Por qué? Porque no tenemos ese deseo, porque no vemos el problema serio, porque no vemos a que esta pandemia se va a terminar. Pero cuando nos levantemos en oración, ayuno y silicio, familias, hermanos, esto va a terminar. Porque es más poderoso Dios que la pandemia. ¿Cuántos lo creen? ¿Pero qué tenemos que hacer? ¿Cruzar de manos? No, para nada. Meternos en ayuno y oración. Esa es la diferencia. Eso tenemos que hacer. Así tenemos que vivir. Así tenemos que actuar. Buscar la presencia del Señor. Entonces, este hombre entró en eso, no importó arriesgar su vida. Aquí se corren riesgos, familia. Aquí se corren riesgos. Levantarse a orar y ir a orar por las personas donde están enfermos, se corre riesgo de contagio, pero lo tenemos que, cuando Dios está con nosotros no pasa nada. A su nombre sea la gloria. Pero tenemos que hacerlo. Segundo lugar que yo encuentro aquí, unirse a la persona. Aquí Mardoqueo, cuando supo que ya estaba el edicto dicho por el rey Asuero, ¿sabe qué hizo? Notificó a su sobrina para que fueran 2. Y hay un pasaje que a mí me gusta, que está en Mateo 18, 19, donde están 2 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Mardoqueo buscaba la unidad. Mardoqueo buscaba el compañerismo humano. Ya tenía el compañerismo espiritual. Ya tenía a Dios. Ahora estaba buscando el compañerismo humano. Ahora estaba buscando una persona que lo apoyara en oración. Ahora estaba buscando a personas que tuvieran la misma mentalidad. Ahora buscaba personas que tuvieran la misma meta, que tuvieran el mismo proyecto, que tuvieran la misma idea. Familias, meterse en el terreno del mal no es fácil, pero cuando venimos con la presencia del Señor, cuando estamos en la presencia del Señor, nosotros venimos con todo poder y autoridad.
y nadie nos puede frenar. Gracias al Señor. Entonces, esta es la razón por la cual este hombre no se quedó solo, tuvo que buscar una compañía, tuvo que buscar un aliado para enfrentar la situación que estaba viviendo en ese lugar. Ok. Tercero, no tener miedo a perecer. Este es el punto. A veces el miedo nos llena a nosotros y en cuanto empezamos voy a utilizar la frase, en cuanto empezamos a destornudar, empezamos a toser, empezamos a dolor de cabeza, empieza el miedo. Familias, yo les diría que no tengan miedo. Vamos a enfrentar la situación. Vamos a enfrentar la situación con gallardía, con valentía. Y Dios está con nosotros. Es más poderoso el que está con nosotros que el que está allá afuera. Es más poderoso el que va con nosotros que el que está afuera. Así que si usted es de las personas que tiene miedo a enfrentar a su rival, a su enemigo, crea que Dios está más cerca que usted no se lo imagina. Dios está muy cerca de ti. Dios está cerca de ti. Y Dios quiere acompañarte donde quiera que vayas, como quiera que vayas, como vayas. Él te quiere acompañar. Él quiere estar junto a ti en esta situación que estamos viviendo. Entonces, el asunto aquí, no cruzarnos de brazos, no ponernos a llorar, no. Ponernos a llorar, pero en un clamor a Dios. Ponernos a llorar, pero en una búsqueda a Dios. Siempre que la persona empieza a clamar a Dios, habrá un llanto que sale de su corazón, pero un llanto que trae victoria, un llanto que trae triunfo, un llanto que va a ver vencido a su enemigo. Eso lo tengo por seguro yo. Eso yo lo he comprobado. ¿Por qué? Porque siempre Dios ha estado con nosotros cuando estamos en crisis, y gracias al Señor por ello, porque no nos podemos quedar cruzados de brazos. Tercero, el cuarto sería, ¿qué hizo Mardoqueo? Unió al pueblo, juntó a la gente en un proyecto y les puso a ayunar, les puso que todos ayunaran, les puso que todos se tornaran a Dios, que la gloria del Señor lo cubriera a ellos. Y entonces, esa fue la razón por la cual la victoria vino. La victoria vino porque Él juntó a toda la gente. Si todos nos juntásemos, si el pueblo de Dios se juntase, si la iglesia se levantara, si la iglesia fuera de una fe viva, si la iglesia nos juntáramos, hermanos, tiempo que esto hubiera desaparecido, pero no, lo estamos dejando vivir, lo estamos dejando vivir, y es tiempo que usted y yo emprendamos una jornada de ayuno y oración. Es tiempo que usted se desvele, es tiempo que usted y yo entremos en tiempos de ayuno, en tiempos de silicio, en tiempos de estar buscando la presencia del Señor. Y no empezar a llorar, a lamentarnos. Yo pienso que este problema que estamos viviendo es un problema que puede terminar pronto, cuando el pueblo se junta. Hoy estaba comentamos con el hermano Guillermo, cómo la gente está viviendo sin ninguna precaución, cómo la gente no tiene precaución de lo que estamos pasando. La gente va al mar, la gente va a todos lados sin ninguna precaución. No tiene la precaución de guardar la distancia, no tiene la precaución, pero nosotros, hermanos, estamos aquí para decirles a ustedes que tenemos que tener las debidas precauciones para poder nosotros avanzar en lo que estamos pensando. Así que, familias, yo les invito en esta mañana, ¿cuál es tu enemigo? ¿Cómo es tu enemigo? ¿Qué tan poderoso es tu enemigo? ¿Lo ves más grande que tú? ¿Lo ves más sublime, más elevado que tú?
Yo pienso que cada uno de nosotros debe tener a su enemigo bajo la planta de nuestros pies, según el apóstol Pablo le dijo a los romanos: he aquí, el Señor aplastará presto a Satanás bajo la planta de nuestros pies. Si nosotros tomamos por costumbre o por postura que Cristo va con nosotros, nosotros seremos vencedores. Y Pablo le dijo a los romanos también que con Cristo somos más que vencedores. Para vencer un enemigo, para vencer tu rival, necesitas meterte en oración. Para vencer a tu rival, necesitas estar de acuerdo con Dios, necesitas la compañía de otros, necesitas el apoyo de otros. Hermanos, vamos apoyándonos los unos a los otros. Hay mucho por qué estar en guerra, hay mucho por qué estar en pleito, hay mucho por qué, pero la gloria sea para el Señor en esta hora. Y en este momento yo quiero invitarles a ustedes para que no nos quedemos cruzados de brazos, para que no hagamos lo que hacen otros, se ponen a llorar. No, nos metamos al Señor, nos metamos en la presencia del Señor. Y la presencia del Señor hace la diferencia. Siempre cuando la presencia del Señor está ahí, va a ver usted la diferencia. Una diferencia enorme, abismal. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Señor, gracias por estar con nosotros. Señor, gracias por caminar con nosotros. Dígale conmigo: Señor, gracias porque caminas conmigo. Señor, gracias porque en la noche oscura estás conmigo. Señor, gracias porque en el día estás conmigo. Señor, todos los días caminas conmigo. ¿Hará Dios lo que hizo con Israel? Por supuesto que lo hace. Siempre caminará a nuestro lado. Siempre estará con nosotros. Entonces, aquí tenemos una buena lección. ¿Qué hacer en tiempo de crisis? ¿Cómo reaccionar en estos tiempos? ¿Cómo podemos ayudar a las personas que están viviendo en amargura? El pueblo judío estaba viviendo en amargura, pero hubo un hombre y una mujer que se levantaron. Mardoqueo, Esther. Dos se pusieron de acuerdo a sacar al pueblo de la amargura, a sacar al pueblo de la tristeza, a sacar al pueblo de la situación en que estaban viviendo. Tú y yo somos personas que Dios nos ha sacado y nos ha tornado a este lugar para que llevemos a la gente, la unamos y la saquemos del lugar donde están. Es muy triste pensar ahorita que hay mucha gente triste, mucha gente que está con miedo, y usted y yo hemos sido llamados para hacer este trabajo. Iglesia, yo te invito a que hagas un trabajo como el que hizo Mardoqueo y Esther. Levantar al pueblo, cubrir al pueblo, cubrirlo con oración, cubrirlo con una palabra. Cúbrelos, hermanos, por favor. Cubramos a la gente, levantémonos temprano, tomemos el teléfono. ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo estás? Levántate, no pasa nada. Dale una palabra de aliento, dale una palabra de consuelo, dale una palabra de ánimo a esa gente, porque si no, nos necesitamos los unos a los otros. Yo te necesito a ti, tú me necesitas a mí. Nos necesitamos ambos. ¿Por qué? Porque somos un pueblo unido siempre tendrá victoria. El pueblo unido siempre saldrá con la mano levantada. ¿Cuánto creen esto? Yo lo creo. Y en esta ocasión yo quiero orar para que tú te unas con nosotros a este proyecto. Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú estás con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque nos diste una lección. Cómo actuar en tiempo de crisis. Cómo portarnos en tiempo de crisis. Señor, siempre tendremos que tener tu compañía y la compañía de los hermanos. Padre, bendice a mis hermanos en esta mañana. Yo quiero que tu bendición sea con cada uno de ellos. Y este corto pensamiento que se quede en su corazón y que se quede en su alma. Te lo pido en el precioso nombre de Jesús.